Bienvenidos a Ceteris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Bueno, hoy tenemos en Ceteris Paribus el placer de tener a Martín Fisben, quien está enseñando historia económica en la Universidad de Boston. Y ha tenido un paper sobre individualismo. Yo lo he traducido como individualismo rudo, pero digamos, estas traducciones son limitadas. Estados Unidos es la sociedad más individualista o de las más individualistas del mundo. Sin embargo, culturalmente no parece ser muy similar o el mismo individualismo que vemos en Holanda o vemos en el Reino Unido, en general vemos en Europa. Y Martín ha estado trabajando qué particularidades, qué peculiaridades tiene el individualismo en Estados Unidos, y creo que parte de su investigación es la manera como se pobló los Estados Unidos con estados de frontera, que llevan esa frontera que iba avanzando hacia el este, fue creando o fue haciendo mutaciones en ese individualismo. Así que bueno, la idea es tratar sobre estos temas y Martín, bienvenido. Muchas gracias, Ángel. Un placer estar acá contigo y con la audiencia. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por haber aceptado. Y bueno, entonces empecemos, ¿no? O sea, ¿qué es ese individualismo? Digamos, un poco en general, términos generales, para aquellos que no están familiarizados con esta medida de cultura. ¿Y en qué se diferencia ese individualismo americano, estadounidense, del individualismo que vemos en Europa occidental? Perfecto. Individualismo es una dimensión de la cultura que, siguiendo la investigación de especialistas en el área de psicología cultural, es una de las dimensiones en la que más difieren las culturas en el mundo. Cuando uno compara las configuraciones culturales en distintas regiones del mundo, aparece como una de las diferencias salientes, de los clivajes que distinguen en particular Europa y Europa occidental y las colonias, digamos, las áreas de influencia de Europa occidental de las culturas asiáticas. Ahí hay un clivaje muy fuerte que, de acuerdo a una literatura de larga data, tiene el individualismo, por contraste a colectivismo o comunitarismo, como su diferencia saliente. Ahora, ¿cómo se define precisamente individualismo? No es fácil. No es trivial. Hay en realidad un conjunto de definiciones, tal vez más concretas y superficiales y otras más filosóficas. Si uno lo piensa filosóficamente en un sentido profundo, ¿qué es el ser? ¿En qué consiste el ser, la identidad de un individuo? ¿Se trata de un ente en sí mismo independiente o parte de un grupo? Es decir, cuando uno se piensa a sí mismo, ¿sos vos, tú eres una persona o eres parte de un grupo? Eso son formas contrastantes de definir la identidad. Eso tal vez es la definición, por un lado más profunda, por otro lado más difícil de ver en sus dimensiones concretas. Hay otras definiciones que apuntan tal vez a expresiones más concretas de la misma idea. Por ejemplo, ¿cuánto te importa a vos, cuánto le importa a una persona su propio bienestar o su propio bienestar y el bienestar de su familia en relación al bienestar de un grupo más amplio, de su barrio, de su ciudad, de su país? Individualistas serían las personas a las cuales les importa más su propio bienestar y el de su familia relativo al del resto, al grupo, como sea que se defina. Esa sería otra definición. El peso relativo del bienestar personal o familiar en relación a una noción ampliada de bienestar que incluya más gente. Otra definición más concreta es hasta qué punto el comportamiento de una persona se rige o debe regirse, se puede definir positiva o normativamente, por normas sociales, por prescripciones que se regulan a nivel del grupo o por inclinaciones, actitudes o preferencias personales. Es decir, cuando vemos el mundo, la gente hace o debería hacer lo que quiere, lo que más le gusta, lo que siente, lo que le parece, o debería conformar
a lo que está establecido como comportamiento correcto o normal dentro de un grupo. Esa sería otra definición. Tenés sociedades más atomísticas, más individualistas, donde Ujú. está tolerado, incluso fomentado, que cada uno haga lo que quiera, y otras donde hay una cierta prescripción o expectativa de que la gente se comporte de acuerdo a formas establecidas, de comportamientos más rígidos de lo que se considera normal o correcto. Es decir, hay todo un espectro de definiciones de individualismo, pero la idea, espero, tiene más o menos sentido más allá de la definición. Y esto, por supuesto, tiene implicancias. No solo tiene implicancias sobre cómo cada uno se ve a sí mismo y lo que a uno le importa, etcétera, sino que tiene implicancias sobre el comportamiento. Hay una noción de que las sociedades individualistas son más tolerantes y más democráticas, donde cada uno de los individuos puede hacer lo que quiera y eso es respetado. O sea, hay una cierta idea de que el individualismo está asociado o incluso ha sido históricamente conducente a la democracia. También hay una idea fuerte de que el individualismo es conducente a la innovación. En sociedades individualistas donde la gente no está preocupada por conformar a la expectativa social de comportamiento, sino haciendo lo que le parece o incluso intentando diferenciarse, es más probable que aparezcan ideas nuevas. Todo lo cual serían rasgos positivos del individualismo. Por otro lado, el individualismo podría tener rasgos negativos, puede que en sociedades donde a la gente le importa su propio bienestar, pero no el de los demás, haya menos contribuciones a el bien público. Y eso podría afectar la predisposición a contribuir al bien común a través de impuestos o a través de acciones colectivas. Un caso donde se ve los efectos potencialmente negativos del individualismo es en los problemas de acción colectiva, donde uno necesita que los individuos se vean parte de un conjunto para incurrir en acciones que tal vez son costosas o no las más convenientes, pero que si uno considera las externalidades y las implicancias sobre los demás, te llevan un resultado mejor desde el punto de vista del conjunto. Entonces, para resumir, individualismo es una dimensión de la cultura que se piensa es una de las más importantes en términos de cómo son las distintas sociedades en el mundo y que tiene implicancias importantes sobre la economía y la organización de la sociedad. Entonces, ¿en qué se diferencia ese individualismo que hay en Europa, que hay en Holanda, el Reino Unido, con el que hay en Estados Unidos? Y en Estados Unidos hay diferencias, pero ¿por qué no son iguales esos individualismos cuando son la misma cultura que migró de un lugar a otro, ¿no? ¿Qué pasó allí? Claro, excelente pregunta y es la pregunta motivadora de un trabajo reciente que hicimos con mis coautores Samuel Bassi y Maximiliano García, donde justamente intentamos caracterizar y explicar el individualismo de Estados Unidos como algo distinto del individualismo de Europa occidental. Y lo rastreamos, lo que hay en común y las diferencias en ciertos rasgos salientes de sus historias. Entonces, empecemos por este hecho. De acuerdo a las medidas que tenemos, Estados Unidos e Inglaterra son dos de las sociedades más individualistas del mundo. Ahora, eso es una observación sobre el presente y cómo es, digamos, cómo son esas culturas hoy en día. Ahora, ¿de dónde viene que Estados Unidos e Inglaterra sean, o más en general Europa Occidental, sean algunas de las sociedades más individualistas del mundo? Nosotros tenemos una teoría que ya venimos desarrollando que vincula el individualismo de Estados Unidos a la historia de la frontera, de la expansión hacia el oeste y la presencia de lo que se llama una frontera de población de muy baja densidad a lo largo de un periodo formativo de la historia de Estados Unidos. En Estados Unidos lo que tú tienes es una historia donde en un periodo relativamente corto de tiempo la población pasa de estar concentrada en la costa este, en la época de las 13 colonias, la etapa colonial, y los primeros años posteriores a la independencia, fin del siglo XVIII, toda la población de Estados Unidos está sobre la costa este. Y en los siguientes 100 años hay una expansión brutal que lleva básicamente de costa a costa.
Ahora, el ritmo de expansión es muy veloz. Y lo que eso hace es que todo el tiempo vos tenés una población que se estira. Hay como un gradiente donde la densidad poblacional baja rápidamente desde las ciudades más hacia el este. Después van progresivamente apareciendo ciudades de mayor densidad poblacional hacia adentro. Pero todo el tiempo hay un estiramiento de la población siguiendo los incentivos para adquirir, bueno, van adquiriendo tierra, van quitándole tierra a los grupos nativos, van haciendo ciertas negociaciones con dosis de conflicto con otras potencias europeas, van adquiriendo la tierra que antes estaba bajo dominio de los grupos nativos y van asentándose en el territorio hacia el oeste en un proceso muy rápido que en un siglo toma todo el territorio. Y en todo ese proceso tenés lo que primero el censo y después un historiador que termina siendo muy influyente, Frederick Jackson Turner, llaman la frontera. La frontera es el punto donde la densidad poblacional se vuelve muy baja y donde de alguna manera termina el dominio territorial poblacional de la unidad política que es Estados Unidos. Ese tipo de sociedad que se da en la frontera es muy peculiar, porque es gente que vive en el medio de la nada, que está en una situación de extremo aislamiento, tanto con respecto a los centros urbanos del este y con respecto a sus vecinos, porque la densidad poblacional es bajísima. Lo que argumentamos en trabajos que venimos desarrollando ya hace tiempo es que ese tipo de sociedad, con esas dos dimensiones de aislamiento extremo, son conducentes al individualismo. Tanto en términos de la gente que va a la frontera, hay que, por decirlo así, hay que tener ganas de ir a vivir al medio de la nada. Hay que tener las ganas y la capacidad de ir a vivir y sobrevivir en busca del proceso de un progreso material, que es como esa promesa de ascenso social que se vincula a la historia de la frontera en particular y otras oportunidades que ofrecía Estados Unidos más en general. Entonces la frontera atrae individualistas. Para irse a la frontera hay que dejar atrás todos los lazos sociales, la vida que las personas tenían armadas en sus lugares de origen, y irse a vivir a esa zona de aislamiento extremo. Entonces la frontera atrae individualistas. Pero después es conduciva, o sea, lleva a más individualismo. Atrae individualistas y los vuelve más individualistas. Okay. Porque, claro, en la frontera les va mejor a los individualistas. De hecho, lo que vemos en trabajos anteriores es que la frontera no solo atrae individualistas, sino que expulsa no individualistas. Okay. La gente menos individualista que va a la frontera es más probable que se termine volviendo. Wow. Porque es una vida donde es muy difícil salir adelante si uno no está preparado para eso. Entonces, a los que son menos individualistas es más probable que los veamos volviéndose, y a los que son más individualistas los vemos que les va mejor. Hasta ahí la noción de que la historia de la frontera en Estados Unidos es conducente al individualismo. Ahora, en Europa Occidental también hay niveles altísimos de individualismo que no podrían explicarse por esa historia de frontera, porque en Europa el proceso de poblamiento, de asentamiento poblacional es muy distinto. No tenés este episodio de veloz expansión hacia el oeste. Hay una teoría que a mí me parece muy interesante, no es nuestra, pero está estudiado, documentado y hay un conjunto de evidencia empírica que sugiere que al menos parte del individualismo de Europa Occidental podría estar vinculado al rol clave que tuvo la Iglesia en la historia de Europa Occidental. En particular, lo que proponen en este paper publicado en Science en años recientes es que la Iglesia Occidental, la Iglesia en Europa Occidental rompe los
lazos de dependencia personal de las sociedades basadas en clanes, en familias extendidas, en estructuras más tribalistas, donde vos tenías grupos extendidos de no solo tu familia inmediata, sino los primos y los primos de los primos, and so on, que incluso se casaban entre sí, tenían formas de mantener esa identidad grupal, pseudo-tribal, de forma fuerte, y que ese era un medio de cooperación intensa, de lealtad, por oposición a todo lo que viniera después, que donde había, digamos, lo contrario. No había una lógica de lealtad, sino de enemistad o al menos indiferencia. Ujú. Y entonces en esas sociedades tenés lo que un teórico social muy influyente llama amoral familism, como un familismo amoral. ¿Por qué? Porque adentro de esa familia extendida hay lealtad, hay relaciones de cooperación, etcétera, pero para afuera no. Ok. Ese es el El clan. Exacto, el clan. El clan. Ese es el contexto en el cual viene la iglesia y propone lo que efectivamente termina siendo una revolución social porque rompe esas redes de cooperación extendida. Y le da origen, o no origen, pero le da, comienza el ascenso de la familia nuclear como unidad básica de la estructura social. Ahí hay un dato interesante, que es que con la iglesia se rompe el matrimonio entre primos. Viste que está esto que aparece en las películas donde hay una pareja que se está por casar en la iglesia y ahí el cura dice, si alguien se opone a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Bueno, cuentan ahí la historia de que este era un mecanismo para que si alguien sabía que los que se iban a casar eran primos terceros o cuartos, hasta primos sextos, está prohibido por la iglesia. Claro, claro. Y eso es un mecanismo a partir del cual se rompen esos lazos de lealtad extendidos, lo cual le da, fomenta el ascenso del individualismo, pero al mismo tiempo genera una cosa que es distinta, incluso tal vez un poco paradójico, que surja al mismo tiempo, que es la extensión de la solidaridad extendida o de la cooperación interpersonal, incluyendo a extraños, no solo dentro del clan, sino a extraños. En el momento en que se rompen esas estructuras de cooperación extendidas a lo largo de todo el clan, lo que ocurre es que tenés familias nucleares que están más solas, pero eso incrementa la necesidad de cooperación, no con tu primo, sino con de pronto tu vecino o alguien que no conoces. Y en ese contexto se da un incremento de lo que a veces llamamos la confianza generalizada, que no es la misma confianza que tal vez uno tendría con un primo cuarto con el que crecimos juntos, con el que somos parte del mismo, trabajamos juntos, etcétera, etcétera. No es una relación de lealtad y de dependencia interpersonal fuerte, sino una cooperación entre extraños, pero con un mínimo de confianza que hace que ninguno va a estar, por lo menos preponderantemente, apuntando a perjudicar al otro. Claro. Va a haber un respeto básico que permite interacciones beneficiosas para ambas partes. Esto también está asociado a la difusión de los mercados. También hay teorías interesantes que proponen que el individualismo y la confianza interpersonal con extraños generalizada también fueron fomentadas por la difusión de los mercados. Entonces, en Europa tenés este proceso histórico que configuró de forma simultánea sociedades muy individualistas y donde hay una extensión de la confianza generalizada, que nos lleva a esta otra dimensión que es lo que se llama universalismo moral. Correcto. Fíjate el contraste entre las sociedades basadas en clanes y estas sociedades donde tenés individuos o familias atomísticas donde todos potencialmente cooperan con todos. El contraste ese va de la mano con esta idea de
universalismo o particularismo moral. En el siguiente sentido. La idea es que en las sociedades de clan a vos te importa mucho lo que le pasa al grupo y muy poco lo que pasa afuera del grupo. Mientras que en las sociedades que vienen después de la extensión de los mercados, de estos cambios transformadores de la iglesia en la sociedad, a la gente como que le importa un poco, al menos toda la gente que está dentro de la localidad o incluso dentro de la nación. Entonces, si uno lo piensa en términos de cuánto te importa cada grupo, es como que en el caso de las sociedades de clan, vos y tu familia ampliada te importan más o menos lo mismo y después todos los demás te importan mucho menos. Tenés como, acá lo que me importa a mi familia, me sigue importando mucho mis primos lejanos y después todo el resto me importa mucho menos. Okay. Y en el caso del individualismo universalista que viene después, lo que tenés es que hay un aumento del individualismo, la familia te importa más que nadie, pero después tus primos lejanos te importan lo mismo que todos los demás. Y ese rasgo de que todos los que vienen después de la familia te importan igual, lo que hace es que también te importa, aunque sea un poco, los extraños que forman parte del mismo ámbito, sea la ciudad o el país, y eso te da un básico de respeto que fomenta la cooperación, la confianza en la cooperación. Entonces, en Estados Unidos la cooperación, digamos, es como más individualista, Estados Unidos, y la cooperación es más basada en el clan de mi colonia o mi colono. Exacto, porque ahora tengo que volver a Estados Unidos, porque hasta ahora lo que te decía es, tanto Estados Unidos como Europa Occidental son muy individualistas. En nuestra teoría, Estados Unidos es muy individualista por la historia de frontera. En Europa Occidental, de acuerdo a este conjunto de trabajos de Joe Henrich y Jonathan Schultz y Max Bosch y otros investigadores que desarrollan esta idea, a partir de la influencia de la iglesia y de tal vez también los mercados, lo que tenés es también una sociedad súper individualista y al mismo tiempo, por esta historia que es distinta a la de Estados Unidos, universalismo moral. Ahora, como vos bien decís, anticipando lo que nosotros argumentamos con Max García y Sam Bassi en este trabajo nuevo, lo que tenemos es que la historia de frontera generó individualismo, pero en contraste con la historia europea de la iglesia y los mercados, la frontera te genera individualismo, pero no te genera universalismo moral. Te genera lo contrario, te genera particularismo moral. Entonces, nuestro estudio está enfocado en el caso de Estados Unidos, pero el marco, la motivación y las implicancias, creemos, pueden dar una pista sobre por qué, si bien tenemos en común entre Estados Unidos e Inglaterra o Europa Occidental, tenemos niveles altísimos de individualismo en común, también hay un contraste. Que si me preguntabas a mí hace unos años, te hubiera dicho tal vez intuitivamente, y no es lo mismo, no es la misma configuración cultural. En los dos lados tenés niveles altos de individualismo, pero hay algo que es distinto. Ahora podemos ser más precisos. Lo que es distinto es que si bien tenés individualismo en ambos lados, en un lugar tenés universalismo moral y en el otro tenés particularismo moral. Okay. ¿Por qué? Exactamente lo que tú decías, en la frontera, en la historia de frontera de Estados Unidos, los clanes siguen siendo muy importantes. En contraste con el caso de Europa, donde tenés esta historia de la iglesia y los mercados que al mismo tiempo están fomentando individualismo y universalismo, la frontera genera individualismo, porque, de vuelta, tenés este aislamiento extremo, la gente está básicamente casi sola. Entonces, la frontera atrae individualistas y los hace más individualistas, porque es la única forma de sobrevivir, o casi la única forma de sobrevivir. Pero, ahí está la vuelta de tuerca. No es tan así. Esa no es la película completa, en este sentido. En la frontera, el individualismo tiene un retorno muy alto porque es casi la única forma de sobrevivir. Estás muy solo y es muy difícil cooperar con tus vecinos.
porque hay mucha movilidad, la gente viene y va, muchos se van porque no les va bien, porque no resisten ese entorno, muchos no sobreviven el entorno. Esa alta movilidad hace más difícil la cooperación, porque la cooperación es más fácil de establecer cuando las personas tienen un horizonte en común, donde sus interacciones se perciben como un juego repetido, diríamos los economistas. Yo coopero, me porto bien hoy contigo porque sé que eso hace más probable que vos el día de mañana, cuando yo necesite ayuda, me la des. Es lo que llamamos reciprocidad. Ahora, si este es no un juego repetido, sino un juego de una vez, los incentivos para la cooperación son mucho menores. Y la sociedad de frontera, como cualquier entorno de altísima movilidad, reducen la percepción de juego repetido y dificultan la cooperación. Ahora, sucede que en la frontera la cooperación es mucho más difícil, pero tiene altos retornos. El motivo por el cual no hay tanta cooperación en la frontera es porque es difícil, no porque no es beneficiosa. Es decir, los costos son altísimos, pero los beneficios también son altos. Entonces, en algunos contextos especiales sí hay cooperación en la frontera. Lo que pasa es que requiere, por esta altísima movilidad, requiere que tú y yo nos percibamos como parte de un grupo. En la frontera no da tiempo o vuelve un poco difícil la conformación de identidades de grupo. Y no hay una noción de que todos los colonos de la frontera son parte de un todo. Cada uno está en su pedacito de tierra aislado de todos los otros colonos de frontera. Pero en la medida en que haya una sensación de pertenencia, una membresía a una identidad comunitaria común entre los que están en la frontera, que muchas veces tiene que ser membresía en una identidad preexistente. Por ejemplo, en muchos casos tenés que hay grupos en la frontera que tienen un origen común. Un grupo de escoceses, un grupo de polacos, que a veces migraron juntos o a veces se encontraron por el camino, pero que se asientan de forma conjunta. ¿Y eso por qué? Bueno, por muchos motivos, pero entre otros, eso puede estar motivado y puede ser más probable que lo observemos como sostenido en el tiempo porque les permite cooperar. Es decir, la mayoría del tiempo en la frontera lo que conviene es ser individualista, pero cuando viene un shock, cuando viene alguna amenaza, como por ejemplo algún conflicto violento con grupos nativos o con otros colonos de frontera, donde hay una disputa territorial, o donde hay un evento climático, o donde hay falla la cosecha, o donde hay shocks negativos de salud. En todos esos casos, el retorno a la cooperación, que tu único vecino te ayude en vez de cerrarte la puerta, tiene un retorno altísimo. Claro. Lo que pasa es que en la frontera eso es difícil y probablemente solo tenga condiciones de posibilidad cuando hay una identidad común, donde somos todos escoceses o todos polacos o alemanes o irlandeses. O también hay una forma de identidad comunitaria que puede generarse endógenamente, que es una religión común. Por eso también es posible que en la frontera haya más religiosidad y que eso en parte sea una forma de generar identidad grupal donde no la hay de otra manera. Entonces lo que observamos en la frontera es que esas identidades grupales tienen un retorno, tienen una funcionalidad y por ese motivo la historia de frontera, creemos, lleva a un individualismo particularista, porque esas formas de identidad no son de pertenencia en un colectivo ampliamente definido, es en un colectivo circunscripto a esa identidad étnica o de país de origen o religiosa, que es una partecita
Entonces el medio, el entorno en el que se establece la lealtad y la relación de cooperación tiene más las características del clan en la Europa anterior a la difusión de los mercados y la acción de la iglesia. Eh, digamos, esto es muy interesante, realmente estos temas culturales siempre son fascinantes y más en estos tiempos, ¿no? En el cual uno ve como esta alianza atlántica, Europa, Estados Unidos, y que ahora son como tan distintos, ¿no? O sea, que dice que Estados Unidos y Europa, que parecían lo mismo, ahora parecen muy distintos. ¿Qué implicaciones tiene este particularismo, este individualismo particularista, en el caso moral de Estados Unidos, en la ideología política y las actitudes políticas en Estados Unidos? Mira, es una pregunta súper interesante para la cual no tengo respuestas concluyentes. Déjame que lo enmarque en una noción que me parece importante e interesante más allá del caso concreto, que es la relación entre las configuraciones culturales y las actitudes políticas. Ujú. Hay un trabajo reciente muy interesante de Vicky Fuca y Marco Tabellini que justamente busca entender cómo, cuándo y cómo las configuraciones culturales, por ejemplo individualismo, pero muchas otras, pueden tener una conexión, pueden mapearse a configuraciones de ideología política. Pero obviamente ahí hay muchas complejidades y matices, ¿no? Ujú. Ahora, yendo al caso del individualismo particularista, yo creo que el particularismo de la configuración cultural de Estados Unidos, forjada a lo largo de su historia, en particular en relación a la historia de la frontera, tiene implicancias claves porque el universalismo o particularismo moral define a quienes se percibe como parte del conjunto. ¿Cuánto te importa los individuos que no son parte de tu grupo? En una visión universalista, hay una percepción de un grupo amplio. Potencialmente el conjunto de la humanidad podría ser parte de el grupo al cual le damos importancia en términos de su bienestar. Y no solo eso, cuando yo definía antes universalismo y particularismo moral, lo hice un poco en términos de cuánto te importa cada grupo, cuánto te importa tu familia, cuánto te importa tu familia inmediata versus cuánto te importa, digamos, la gente más cercana que está a una distancia un poco mayor, pero que tienen algún tipo de cercanía, y cuánto te importan todos los demás. Pero en realidad la implicancia va en la misma dirección con respecto no solo a cuánto te importan, sino a quiénes ves como individuos con los cuales estás dispuesto y vas a intentar cooperar, y quiénes son los que ves de la línea, de una cierta línea para más allá de esa línea, y vas a ver como que no, de mínima no te importan o incluso estás más proclive a la enemistad. Entonces te define el locus, te define el entorno donde vas a promover las normas de cooperación versus las normas de conflicto. Una lógica universalista va a ser más tendiente a buscar consensos amplios. Una lógica particularista va a ser más tendiente a trazar líneas en el piso y plantear una lógica o bien, digamos, este me importa, este no, o incluso estos son amigos y de acá para afuera son enemigos. Ujú. Todo lo cual puede tener implicancias sobre política a nivel interno y externo. Sí, pareciera que es como una solidaridad más local, la solidaridad es con el colono de al lado, con el amigo, Exacto. pero no una solidaridad de, como uno podría decir, migrantes, por ejemplo, o solidaridad para grupos que no están en mi entorno, que son distintos y de tolerancia, etcétera. Exactamente. Va a haber más líneas más allá de las cuales los particularistas morales dicen, estos no me importan, estos no los quiero, estos no son sujetos con los cuales vaya a entablar una relación de cooperación y solidaridad.
Bueno, creo que hemos tocado, creo que todos los puntos, ¿no? De tu trabajo, que me parece a mí muy interesante para entender Estados Unidos y entender que ese mundo occidental que se llama es heterogéneo. Hace poco me decía alguien, bueno, ahora tenemos que explicarle a los europeos qué está pasando en Estados Unidos porque no entienden o no van a entender. Y creo que tu trabajo es un trabajo que permite entender qué está pasando en Estados Unidos. No sé si quieres dar un mensaje final y cerrar. Bueno, te cuento del trabajo, cómo lo hacemos, porque toda esta idea se basa en nuestra lectura sobre la historia de la frontera y cómo configura la cultura que caracteriza a Estados Unidos, con énfasis en que es un individualismo extremo, pero de un tipo particular, y que eso tiene que ver con esa historia. Ahora, ¿cómo lo miramos? Tuvimos que rebuscárnoslas para intentar verlo empíricamente. Lo que hacemos es relacionar la historia de frontera en distintos lugares de Estados Unidos, porque un poco lo que conversamos hoy es sobre Estados Unidos como un todo por comparación a Europa Occidental, a otros países. Ujú. Ahora, nuestro trabajo es un estudio empírico de Estados Unidos, donde en realidad lo que hacemos es mirar al interior. Las implicancias, las ideas un poco están motivadas por pensar a Estados Unidos como país, pero lo que hacemos es mirar las diferencias al interior de Estados Unidos. Al interior de Estados Unidos tenés que la historia de frontera, si bien caracteriza el conjunto, fue diferencialmente importante en distintos lugares. Vos tenés que el movimiento del este hacia el oeste es como una ola o una secuencia de olas que va avanzando a veces más rápido, a veces más lento. Entonces hay algunas localidades en Estados Unidos que estuvieron en la frontera durante un periodo limitado de tiempo porque justo agarraron la ola en un momento donde pasaba rápido, llegaba gente, gente, gente y esa zona se Claro. pobló rápidamente. Y otros lugares donde la ola pasó lentamente y de pronto estuvieron en la frontera por décadas, tuvieron una densidad de población muy baja durante décadas. Usamos esa variación donde hay lugares que tienen una larga historia de exposición a condiciones de frontera y lugares que tienen una historia relativamente mucho más corta de exposición a la frontera. Entonces tenemos que, si bien Estados Unidos como un todo está caracterizado por la frontera, hay algunos lugares que mucho más que otros. Entonces vinculamos ese dato, esa característica del pasado, con medidas de universalismo, particularismo moral hoy. ¿Cómo lo hacemos? Dos cosas miramos. Miramos donaciones y amistades de Facebook. Oh, Entonces wow. Ujú. vemos cuánto te importan los otros y vemos también cuánto te importan, pero en términos de cuál es tu voluntad, tu predisposición a relacionarte. Y en los dos casos lo que vemos es que en las zonas que tuvieron una exposición histórica más larga a las condiciones de frontera, hay más localismo, Ok. que es la forma en la que medimos empíricamente hoy algo que conecta con esta idea de universalismo particularismo. Universalismo sería una situación donde a vos te importa lo que pasa más lejos, eh, más que en el caso del particularismo. Lo que vemos es que en los lugares con larga historia de frontera, si mirás las donaciones, están muchísimo más concentradas en esa zona o ahí cerquita alrededor. No le mandan fondos a una escuela que queda a 200 kilómetros, 400 millas, and so Claro. on. Mientras que en los lugares con menos historia de frontera son más universalistas, les importa un poco más. Tanto para las donaciones a escuelas de otros lugares, Ujú. como en cuántos amigos tienen de la localidad por comparación a gente que está más lejos. En ambas dimensiones vemos menos localismo, o puesto de otra manera, cuanto más larga la historia de frontera, más localismo, más particularismo. Y los amigos de Facebook también están más localizados, ¿no? Los que tienen, son de Exacto, frontera, son, los amigos son de la comunidad, no tienen amigos desperdigados por el mundo, ¿no? exactamente, exactamente. No, es maravilloso cómo lo mides y también haber hecho el trabajo de quienes han estado sometidos mucho tiempo en la frontera, ¿no? Creo que hay mucho material para entender este país, para entender Estados Unidos y para tratar de explicárselo al resto del mundo, porque hay gente que no entiende. Todavía estamos intentando entender. Todavía estamos intentando. No, creo que va por buen camino, Martín. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Creo que es un episodio extraordinario. Este,
y espero que siga un trabajo maravilloso para seguir entendiendo la cultura, que es un elemento tan importante y que los economistas hemos sido un poco, tú sabes, reluctantes de entrar en estos temas, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias a ti, Ángel. Ha sido un gran gusto conversar contigo. Encantado. Esto fue Ceteris Paribus, el podcast de economía en español del Penn Initiative for the Study of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español, haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado. Me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del Penn-Ceteris en Instagram y Twitter.